Vamos a comenzar un vídeo y este vídeo es muy especial para nosotros porque es el vídeo que nosotros pusimos en nuestra boda. Nosotros nos casamos el 2 de octubre del 2021 y hubieron 60 invitados. De esos 60 invitados, 20 eran creyentes, amigos de la iglesia, y el otro 40, las otras 40 personas eran totalmente no creyentes. No sabían absolutamente nada de que nosotros éramos cristianos y era nuestra familia. Entonces, ese día fue muy especial porque se sintió en todo momento la presencia de Dios desde el minuto cero. Y luego cuando ya pasamos al banquete, que ya nos habíamos casado y demás, que la ceremonia fue hermosísima, pues le pusimos un vídeo a todas las personas acerca de nuestra historia de amor. Y allí conocieron que éramos creyentes y evangelizamos en ese momento con este vídeo tan hermoso. Así que se los voy a compartir y es totalmente desde el comienzo hasta ahora nuestra historia de amor. Aquí se los comparto. En el año 2014, dos personas se conocieron. En aquella época, ambos pertenecían a una religión conocida como la santería. Aunque en aquel entonces ellos pensaban que era bueno para sus vidas y lo aceptaron como el bien, con el tiempo, Dios les mostraría la verdadera realidad que estaban viviendo. Al poco tiempo, comenzaron a conocerse cada vez más e iniciaron una relación. Ambos venían de relaciones pasadas muy conflictivas y ninguno de los dos sabía realmente cómo amar. Ellos no conocían el amor. Ambos eran personas con mucho orgullo. Cada uno quería hacer las cosas a su modo y tener siempre la razón. En lugar de amar, luchaban constantemente para ver quién ganaba la discusión, por lo que se volvió una relación tóxica y nada edificante. Finalmente, la relación terminó y cada uno tomó su propio camino. Ella se sentía libre, pues ya no habían discusiones, sonreía y hacía su vida, pero en el fondo de su corazón se sentía vacía. Él se sentía mal, sabía que le había hecho mucho daño sin ella merecerlo, por haber seguido los malos consejos de aquello en lo que él tanto creía, la santería. Todo esto hizo que empezara a cuestionarse cómo era posible que si la santería era buena y él hacía todo lo que le decían, estuviera dañando a tanta gente y a sí mismo. A partir de entonces, comenzó a despertar su alarma. En la santería, ambos le prometían que todo iba a estar bien, si hacían esto y si hacían lo otro, pero sus vidas iban de mal en peor. Ella se quedó sin trabajo, no tenía amistades sanas, tenía depresión, ansiedad, no dormía bien, no sabía qué hacer con su vida y la isla le asfixiaba. Él retomó su relación de pareja anterior, pero era una relación donde había muchos conflictos y en la que se pasaba hasta varias semanas sin hablarse. Él continuaba haciendo su vida, trabajando y en el vaivén de su relación. Sus vidas no tenían sentido. Ella necesitaba un cambio en su vida y decidió ir a vivir a Madrid. Madrid, una nueva aventura, un nuevo comienzo, una gran ciudad, miles de oportunidades, pero con un corazón vacío. En Madrid lo intentó todo por conseguir un trabajo. Hasta 20 solicitudes de trabajo presentaba a diario. Sin embargo, Dios tenía un plan mejor para ella. Ella estaba a punto de tener la mejor experiencia de toda su vida. En el fondo de su corazón, ella sabía que existía una verdad que estaba siendo oculta y que no quería ver. Descubrir esa verdad significaba darse cuenta de que todo en lo que ella creía era una gran mentira y esto le asustaba mucho. Una noche, tras un día lleno de ansiedad y preocupaciones, encendió una vela porque era el día de uno de los santos de la santería y dijo: yo enciendo esta vela, pero sé que hay algo más que todo esto. Y de repente vino un fuerte ímpetu de valentía hacia ella y dijo en voz alta: Dios, estoy lista para conocer la verdad. Aquel fuerte ímpetu era el mismo Espíritu Santo trayendo revelación a su vida. Esa misma noche escuchó a través de YouTube varios testimonios de otros exsanteros y descubrió que la santería era diabólica. Ella estaba muy impactada, se quedó mirando fijamente a la pared pensando en todo lo que había descubierto y de repente vino a su mente una película de imágenes de los últimos 10 años de su vida, donde pudo ver cómo el diablo le había estado engañando durante todo ese tiempo. Esa noche Dios escuchó su petición y le mostró la verdad. A la mañana siguiente, muy temprano, abrió sus ojos y solo tenía una frase que retumbaba una y otra vez en su interior: necesito escuchar la palabra de Dios.
Ella no entendía lo que estaba sucediendo. Ella solo siguió los impulsos fuertes de su corazón y acudió a una iglesia cristiana, MCI Madrid. Mientras tanto, en el camino a la iglesia había muchos pensamientos negativos en su mente. ¿A dónde te crees que vas? No sabes lo que estás haciendo. ¿Quién te crees que eres? Tú eres santera y allí te van a engañar y no te van a recibir bien. Pero a pesar de la tormenta que había en su mente, ella fue más fuerte e hizo caso a lo que decía su corazón. Y aunque no era consciente en ese momento, ella decidió escuchar la voz del Espíritu Santo y no la del diablo. Finalmente llegó a la iglesia y, al contrario de lo que decía el diablo, fue muy bien recibida al llegar allí y escuchó el mensaje que Dios tenía preparado para ella. Todo lo que el pastor hablaba aquella mañana era justo todo lo que ella había vivido la noche anterior. Se decía a sí misma: esto es demasiado perfecto para que sea verdad. Pero sí, lo era. Dios había preparado ese día especialmente para ella y el día de su gran bendición había llegado. Desde su asiento, ella no sabía cómo podía hablar con aquel hombre. Al finalizar, él dijo: pasen adelante todos aquellos que vengan por primera vez. Ella se dijo: ni loca, qué vergüenza. Pero el pastor lo volvió a repetir y ella sintió como si alguien la empujara desde atrás y pasó hacia adelante. Todo sucedió muy rápido y cuando menos se lo esperaba, aquel hombre de Dios junto con su esposa estaban frente a ella. En aquel momento, entre lágrimas, ella le contó todo al pastor. Ella no sabía lo que estaba a punto de ocurrir en su interior, solo sabía que estaba en el lugar correcto, en el momento correcto y con las personas correctas. Y el pastor le preguntó: ¿quieres aceptar a Jesús en tu corazón? Y ella dijo: sí. Y el pastor dijo: repite después de mí: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, estoy arrepentido, perdóname, yo creo en ti y abro mi corazón y te reconozco como mi Señor y mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias por salvarme y por darme la vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y de repente, la depresión y la ansiedad fueron arrancadas de su corazón y Jesús colocó en ella una inmensa y profunda paz. Antes, su vida era como andar en una habitación a oscuras y de repente llegó Jesús, encendió la luz y ella pudo ver con claridad la verdad. El propósito que Dios tenía con ella de viajar a Madrid ya se había cumplido, así que 3 días más tarde ella regresó a Tenerife. Al llegar se deshizo de todo, rompió y tiró todo lo relacionado con la santería, comenzó a leer las escrituras y a establecer una relación íntima con Dios a diario, y a pesar de la distancia se mantuvo conectada fielmente a su iglesia MCI Madrid. Un día escuchó una prédica acerca del perdón. Aquel día Dios le preguntó fuertemente a su corazón: ¿a quién crees que debes perdonar? Y vino rápidamente a su mente él. Y dijo en voz alta muy segura: sí, Señor, le perdono. Y en aquel momento ella supo que Dios lo pondría en su camino para comprobar si realmente ella lo había perdonado. Días más tarde, él y ella se encontraron en una rotonda mientras conducían. Él le cedió el paso y ella le saludó con normalidad. En ese momento, ella se contentó porque había pasado la prueba. Supo que realmente la había perdonado. Él se alegró de volver a verla después de tanto tiempo. A los pocos días, él se puso en contacto con ella para tomar un café y hablar. Ella no estaba muy abierta a quedar con él, pero aceptó porque entendió que esa era la voluntad de Dios, por cómo había sucedido todo tras escuchar aquella prédica acerca del perdón. El día del encuentro, a pesar de los nervios, ambos actuaron con naturalidad y ella no paraba de hablarle de Dios. Él le contó que hacía un año aproximadamente había visto un vídeo de un señor expabalao que había entregado su vida a Dios y esto le hizo reforzar todo lo que él ya llevaba tiempo cuestionándose acerca de la santería. Ese testimonio tocó su corazón y tomó la decisión de no ejercer más la religión. Entonces ella le dijo: te voy a pasar un enlace de la iglesia MCI Madrid. Para mí fue de gran ayuda y espero que para ti también lo sea. A partir de aquel entonces, él comenzó a conectarse a la iglesia online, a leer y a escuchar la palabra de Dios. Y 4 meses más tarde, él también rompió y tiró todo lo que tenía relacionado con la santería. Dios también le había mostrado a él la verdad. Mientras todo esto sucedía, de manera paralela, cada uno desde su habitación oraba para que Dios pusiera en sus vidas a la persona correcta. Ella decía: Dios, pon en mi vida a la persona que tú tienes preparada para mí. Él decía: Señor, ayúdame a encontrar a alguien que me sume, o haz que esta persona con quien estoy pueda ser así. Ellos continuaban orando y Dios continuaba obrando. Dios estaba preparando el corazón de él y el corazón de ella, pero ellos no lo sabían. Dios le dijo a ella: no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca.
Cada muy cierto tiempo, él y ella hablaban por teléfono. Él seguía teniendo sentimientos hacia ella. Ella, a pesar de que lo había perdonado, no quería tener una relación con él. En la última llamada, él intentó confesarle sus sentimientos, pero ella fue muy clara con él y le cerró la puerta a cualquier posibilidad. A partir de aquel momento, él se obligó a borrar cualquier sentimiento que tuviera hacia ella e incluso oró a Dios para que ella pudiese encontrar a alguien que la tratara como él no pudo hacerlo. Continuó pasando el tiempo. Él reconoció a Jesús en su corazón como su Señor y su Salvador y le entregó a Dios toda situación por la que estaba pasando. Ella se aferraba a las promesas de Dios y esperaba en Dios. Y mientras tanto, Dios fortalecía a los dos en su relación con él. Con el paso del tiempo, ellos entendieron que todo este proceso era necesario para que cada uno aprendiera a amar a Dios primero que a nada, a ponerlo a Él en primer lugar, a depender de Dios y no de las personas. Y cuando ellos aprendieron, entonces comenzó a suceder el milagro. Llegó diciembre y una gran amiga de ambos viajó a Tenerife por motivos de trabajo. Esta amiga se puso en contacto con él para entregarle un libro que su esposo le había enviado y aprovechó la ocasión para preguntarle: «Cuando quedemos, ¿tienes algún inconveniente que vaya con ella?» «No, sin problema», dijo él. Ya había pasado algún tiempo desde la última vez que él y ella habían hablado. Él se sentía preparado y creía que tenía todo bajo control en su corazón. Además, había terminado definitivamente con su relación anterior, por lo que no había ningún inconveniente. Llegó el día. La amiga, él y ella quedaron para tomar un café. Ellos se encontraron y se saludaron, aunque apenas él hablaba con ella. Al terminar el encuentro, ella estaba molesta porque a pesar de que habían hablado varias veces durante el año, él la trató casi como una extraña. Pero lo que ella no sabía era que en ese encuentro él se había dado cuenta que aún tenía sentimientos hacia ella. Al cierre del año se organizó un evento especial en la iglesia. Ambos pensaban acudir sin saber que el otro iba a asistir. Hablando él con su amigo acerca de cuándo llegaría a Madrid para el evento, su amigo le comentó que su vuelo coincidía con el de ella. Entonces él se armó de valor y le preguntó si sería buena idea contactar con ella para ir juntos al aeropuerto. Y así sucedió. Él la llamó y ella dijo que sí. 3 días antes de viajar, se pusieron en contacto y se volvieron a encontrar. Fue un encuentro muy especial. Ambos expresaron cómo se sintieron en el pasado, lloraron, se pidieron perdón y se determinaron a creer que ahora todas las cosas eran nuevas gracias a Jesús. Antes de viajar a Madrid, ellos pudieron cerrar el ciclo del pasado. Ese fin de semana en Madrid fue muy especial. Ambos estaban sentados el uno al lado del otro en un evento llamado Vuelve a Soñar. Regresaron a Tenerife y comenzaron a hablar casi a diario. Mientras tanto, Dios continuaba obrando en sus corazones de manera sobrenatural. Ambos se habían perdonado, pero ahora sus corazones debían ser sanados y para eso Dios se encargaría de que así sucediese. Comenzó el año 2021 y la Iglesia MCI Madrid puso en marcha 21 días conectados en oración para aprender a amar. A partir de aquel entonces, Dios comenzaría a enseñarles tanto a él como a ella a amar con el amor de Dios. Día tras día, mes tras mes, aprendizaje tras aprendizaje, Dios les enseñó a desaprender los patrones antiguos y aprender a amar conforme al diseño de Dios, a pactar, a saber qué es lo que quiere el uno del otro, a respetarse, a escucharse, a pensar siempre en lo bueno, en lo verdadero, en lo justo, en lo agradable, en las virtudes, a declarar siempre lo bueno, a servir, a empatizar, a entenderse, a identificar que todo aquello que no sea amor no viene de Dios, sino del diablo, a mantenerse unidos a pesar de los ataques del diablo, a conocer el lenguaje de amor el uno del otro. Ella siempre esperó por su príncipe azul, él siempre anheló a la mujer de sus sueños y hoy, 2 de octubre del 2021, Dios ha hecho posible que este sueño se haga realidad, mucho mejor de lo que ella siempre esperó y de lo que él siempre anheló.
Dios siempre cumple sus promesas. Y esta es nuestra historia de amor. ¿Han visto qué hermosura? Gloria a Dios, un aplauso para el Señor, porque fue Él quien lo hizo todo, absolutamente todo. Y como vieron, era una relación totalmente tóxica, destruida, mala, pueden poner cualquier adjetivo negativo, y Dios lo ha convertido en justo todo lo contrario, en bueno. ¿Por qué? Por hacer las cosas como Él dice, por hacer y cumplir su diseño. Y eso es lo que queremos hablar hoy. Geray justo está durmiendo a la niña, por eso que quería estar aquí, pero bueno, hay cosas que se nos escapan de la mano y ojalá pueda venir en lo que estamos aquí. ¿Me escuchan bien? Porque cambié el audio, ¿sí? Ok. Entonces, de eso queremos hablar hoy, del diseño de Dios, ¿sí? El domingo los pastores hablaron acerca de su historia de amor, lo cual fue hermosísimo. ¿Cuántos lo pudieron escuchar? La mayoría, súper, qué excelente. Pues hermoso. Y como ven, aquí dijimos, pues tenemos que hablar de nuestra historia. ¿Cómo no vamos a hablar de esta historia? De lo que Dios ha hecho. Y cuando lo puse, pocos estaban conectados, así que lo vuelvo a repetir. Este vídeo lo pusimos nosotros en nuestra boda, para que la gente supiera nuestra historia. Les decía a ellos que eran 60 invitados, de los cuales 20 solo eran cristianos y el resto eran no creyentes. Y decidimos evangelizar allí con nuestro testimonio, especialmente a nuestra familia, porque las 40 personas eran nuestra familia. Y Dios lo hizo y continúa haciéndolo. Para aquellos que no sepan, hoy en día estamos felizmente casados y tenemos a nuestra bebé Kiara y estamos esperando otro bebé en camino. Para la gloria de Dios, y estamos súper contentos, de verdad, de todo corazón. Y pues así es Dios, bueno, infinito, su amor es totalmente infinito. Y nuestro objetivo hoy, honestamente, es que Dios toque vuestro corazón y cada uno de ustedes puedan seguir el patrón de Dios. Que cada uno de ustedes, independientemente en la etapa en la que se encuentran, puedan hacer las cosas como Dios ordena para que sean bendecidos, para que disfruten esa bendición tan grande que Dios tiene, que es el diseño de Dios. Dios hizo a la familia, su diseño es la familia y desea que todas las personas tengan una familia. O sea, les voy a hablar por etapas, ¿no? Pero cuando yo conocí a Jesús en el 2019, pues en esa época, 2019, principio del 2020, Él me dio una promesa. Y yo no tenía ni siquiera nada, o sea, tenía el anhelo de tener esa persona, ese idóneo para mí, pero Él me dio dos promesas. Me dio una que dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposo, a su esposa y serán una sola carne. Y ahí yo dije, gracias Señor porque me voy a casar. Y ahí empecé yo a hablar. Y la gente decía, ay, se te va a pasar el arroz. En aquel entonces tenía 35 años. Ah, se te va a pasar el arroz, es que ni siquiera sales de tu casa. ¿Cómo vas a conocer a alguien? Y yo decía, tranquilo, mira, ahí viene. Ahí viene. Y la gente miraba para atrás como que venía. Y después me dio una segunda promesa.
En su momento yo las marqué porque para mí era muy importante. Dice, Dios me dará una familia y me transformará en una madre feliz. Y eso lo estoy viviendo hoy en día. Por esto que les quiero decir, que está más pequeña que no se quiere dormir. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? En el 2020, 2019, 2020, recién conocí al Señor y Él ya me estaba prometiendo, mira, tendrás un idóneo, te vas a casar, mira, tendrás además una familia y serás una madre feliz. Y eso lo estoy viviendo hoy en el 2025. Entonces, antes de comenzar con el mensaje en sí, les quiero motivar. Dios siempre cumple sus promesas. Y cuando nosotros hacemos las cosas conforme a su diseño, conforme Él ordena, y desinteresadamente, no hacerlo para obtener esa bendición, sino simplemente para agradarle, entonces suceden cosas maravillosas. Y aquí quiero comenzar eh, este mensaje. Y como le decía, mi deseo y el deseo de Yeray es que Dios ministre vuestros corazones en este día y tengan un anhelo profundo de seguir su diseño. Y como vieron en el vídeo, pues antes de conocer a Jesús, vamos, nosotros no éramos ni la mitad de lo que somos hoy. Sí, éramos personas orgullosas, bueno, personas del mundo, ¿sí? Y además, cuando estábamos juntos, eso era discusión tras discusión. Nunca, no había ni un solo día donde estuviéramos de acuerdo. Y era todo el tiempo discutiendo. Y, y quería, yo por ejemplo, ahora cuando venga Yeray contará su parte, pero yo tenía el anhelo profundo de conseguir una pareja desde hacía mucho tiempo. Entonces, claro, yo lo hacía a mi manera. Yo no conocía del Señor, entonces buscaba y buscaba y buscaba. Entonces me metía en una relación, salía porque ya salía quemada, ya era como destrucción total. Y la siguiente a la que me metía era aún peor. Y para que ustedes se hagan una idea, pues estuve con una persona que era borracha, otro me maltrató psicológicamente. O sea, tengo recorrido, ¿no? Aquí, tan bonita mi vida ahora, pero hay recorrido detrás. Aquí en mis 41 añitos. Pero, ¿qué más? O sea, estuve con personas casadas, desafortunadamente, no estoy nada orgullosa, pero como eso es del pasado, Dios ya lo perdonó y obviamente se los comento para que puedan hacerse una idea de cómo Dios transformó una vida. ¿Sí? Y ese era mi anhelo, era buscar una pareja para ser feliz, pero lo hacía a mi manera. Pero cuando conocí a Jesús, yo me determiné a hacerlo a su manera. Y hoy en día pueden ver el resultado. ¿Sí? Entonces vamos a hablar por etapas. Aquí hay muchos solteros. Eso no quiere decir que, ay, no, soy soltero. No, tranquila, porque viene lo tuyo por camino, ¿sí? Tengas la edad que tengas, tengas la situación en la que tengas, encuentres donde te encuentres, así estés en tu casa y no salgas de tu casa como hacía yo. Pero Dios tiene para ti, ¿sí? Si tú tienes ese anhelo de tener una pareja, ese anhelo te lo puso Dios en el corazón. No viene de ti. Porque cuando uno tiene un anhelo profundo en el corazón es porque Dios lo puso ahí. Entonces, lo tuyo está por venir, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de la soltería y de cada etapa, pero sí que como sabemos que hay muchos solteros, queremos centrarnos mucho en la soltería. También vienen las otras etapas para las otras personas, ¿eh? Pero sí que teníamos el anhelo de hacer una reunión especial para solteros, pero mira, Dios nos permitió hacer esto. Entonces, la etapa de la soltería, uno como que tiene ese anhelo, yo quiero mi idóneo. Y yo al principio, muy jovencita, yo decía, Señor, yo quiero mi idóneo, yo quiero mi idóneo. Pero entendí que la soltería es una etapa que también se debe disfrutar. Es una etapa donde debes de fortalecer tu relación con Dios. ¿Sí? Es una etapa también donde tú debes cubrir y sanar tus necesidades. Hay debilidades. En mi caso, cuando yo era soltera, yo era súper impaciente. Súper impaciente. Imagínense una persona impaciente, pues el doble, el triple. Yo era súper impaciente. Y en mi soltería Dios me trabajó la paciencia. ¿Cómo la trabajó? Yo conocí a Jesús, entonces yo le dije, Señor, yo quiero mi idóneo, yo quiero mi idóneo, yo quiero mi idóneo. Entonces dice, vamos a trabajar la paciencia. ¿Sí?
Entonces, claro, él empezó ahí a trabajar mi paciencia, donde a medida que, Señor, yo quiero mi idóneo, y él me decía, sí, pero adéntrate en mí. Y claro, yo le decía, yo quiero mi idóneo, pero yo mi relación la estaba fortaleciendo. Pero cuando Dios trabajó mi paciencia, que aquí sí en alguna ocasión lo he contado, cuando un fin de semana yo supe que Yeray era mi idóneo. Entonces yo dije, wow, no, yo quiero llamarlo. Dice, no, vas a esperar a que él te llame a ti. Entonces ahí yo recuerdo perfectamente cómo mi nivel de paciencia pasó a otro nivel, porque dije, bueno, Señor, debo esperar. Y ahí mi paciencia fue trabajada y era una debilidad que yo tenía. Y hoy en día nada que ver con la paciencia que yo tenía antes. Dios me ha trabajado mucho, pero ahí comenzó. Entonces la soltería es un momento donde trabajas tus debilidades, donde fortaleces tu relación con Dios. Y como decíamos en el vídeo, aprendes a amar a Dios antes que nada. En nuestra relación con Geray, o sea, él estaba por una parte y yo estaba por otra, pero Dios por separado nos estaba enseñando a amarle a Dios primero. Porque cuando uno ama a Dios primero, entonces cuando venga la bendición, vas a seguir amando a Dios primero. No sustituye la bendición. Por eso es una etapa donde se ha de disfrutar, de decir, bueno, Señor, sé que está por venir. Cuando mi corazón esté preparado, cuando el corazón de mi idóneo esté preparado, llegará ese momento y lo disfrutaré en otra etapa. Pero esta etapa de soltería tienen que disfrutarla, porque es disfrutarla con el Espíritu Santo. Es poner a Dios primero, es amarle a Él. Entonces, cuando tú conoces el amor, entonces puedes empezar a amar. En la relación pasada que nosotros teníamos, tanto ni Yeray ni yo conocíamos el amor en absoluto. Estábamos todos los días tirándonos los trastos, porque no sabíamos amar. Queríamos que las cosas sucediesen como nosotros queríamos, pero Dios nos enseñó a amar. Mira, es así. Enfócate en lo bueno, perdona, empatiza, sírvele, ámale a su manera, o sea, según su necesidad, ¿sí? Y debes aprender eso, que Dios te lo enseñe, pero sobre todo que aprenda a amar a Dios en primer lugar. Y en esa preparación, que tú puedas tener una promesa de tu área espiritual, de tu área, perdón, sentimental. Eso es fundamental. ¿Saben por qué? Porque cuando a mí Dios me dio la promesa, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne, yo ahí dije yo, bueno, haya paz porque yo me voy a casar. ¿Cuándo? No sé, pero yo me voy a casar. Eso te da tranquilidad porque sabes que va a suceder en el tiempo de Dios, pero va a suceder, no te vas a quedar soltera o soltero, va a suceder. Entonces necesitas una promesa en tu área sentimental. Y si ya la tienes, simplemente descansar en esa promesa de decir, Señor, es un tiempo para fortalecerme en ti, por tanto, llegará cuando tú me veas preparada, preparado. ¿Sí? Así que es muy importante entender esto. Cuando yo entendí que la soltería es para fortalecer mi relación con Dios, justo Yeray me llamó ese día. ¿Por qué? Porque lo que yo tenía que aprender de la soltería era justo eso. Cuando uno aprende la lección que Dios tiene, entonces inmediatamente sucede lo que estás esperando. Y para aprender eso tardé año y medio. Para aprender que la soltería es fortalecer la relación con Dios. Ya lo estaba haciendo, pero no era consciente. Entonces fui consciente y ya, inmediatamente pasé a la siguiente etapa. Entonces, ¿cuál es la siguiente etapa? La amistad. Igual entra en la soltería, porque la amistad sigue siendo la soltería. Pero la amistad es cuando tú conoces a alguien y es literalmente una amistad. Así como amistad como cuando tú te vas con tu amiga a tomar un café o cuando estás con tu amigo hablando de fútbol. Es amistad, ¿sí?
es una amistad donde conoces a una persona y te vas a tomar un café y hablas de cualquier tema. Es una amistad donde vamos a pasear, vamos a caminar, hablan de cualquier cosa, pero hay ciertos límites. Es decir, es una amistad, por tanto no le dices, me gustas, oye, te amo, o ni mucho menos le das un beso, porque es simplemente una amistad. Es un amigo y yo a un amigo no estoy, oye, que te amo, oye, que me gustas, oye, que te doy un beso. No, esos son pasteleos que no van. Para hacerlo conforme al diseño de Dios. Porque es simplemente la amistad. ¿Para qué es la amistad? Para conocer si esa persona es la correcta. Entonces, para saber si esa persona es la correcta, tú la tienes que conocer. No con intención de, ay, me gusta, a ver si le gusto. No, simplemente conocer. Oye, ¿te gusta el fútbol? ¿Qué tal? ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta? Es conocer. Y entonces, conforme a lo que vayas conociendo, dice, bueno, puede ser, me gusta lo que oigo, me gusta lo que veo, pero es simplemente una amistad. ¿Tienen esto claro los solteros? Levanten manita. Es simplemente una amistad. ¿Para qué? Para que no hayan confusiones y para que puedan hacer las cosas bien, sin excederse y sobre todo que puedan disfrutar cada etapa. Cada etapa hay que disfrutarla, porque cada etapa es una bendición y cada etapa tiene sus cosas diferentes. O sea, cuando estés casado ya no te vas a tomar un café de la misma manera, ¿entiendes? Entonces, cada etapa hay que disfrutarla. Por tanto, cuando hay amistad, hay ciertos límites. No puedes pasar el límite de decir me gustas, te amo, besito, abrazo, cogidas de mano. No, porque es un amigo, es una amiga, ¿sí? Y cuando tú sigues ese diseño, hay bendición, hay recompensa, porque el más importante es el que te está viendo. El que te va a bendecir, te está viendo. ¿Sí? Dices, ah, nadie me está viendo, bueno, una agarradita de mano. No, pero el más importante sí te está viendo, el que te va a bendecir. ¿Sí? Y entonces, como les decía, es un tiempo para que tú te asegures de si es la persona correcta. Un tiempo para decir, me gusta. Bueno, esto sí, pero sin pasar al sentimiento, sino simplemente como cuando conoces a una persona que es una amiga y dices, bueno, soy compatible con esta persona, bueno, tiene algunas cositas que no me gustan. Entonces, deja la mitad. Sí me hago entender, insisto, pero porque esto es la base. Cuando tenemos la base firme, entonces todo lo demás se va construyendo sobre una base firme. Pero cuando la base, que es la amistad, cojea, ahí ya empieza el castillo a ir para la derecha y dice, oye, que se me cae, ¿no? Y algo que es sumamente importante es que en esa amistad tú veas que la persona está en Cristo. ¿Sí? ¿Por qué te digo esto? Porque es importante. Es una persona que si está en Cristo tiene tus mismos ideales, cree lo mismo que tú crees. Entonces van a seguir ese mismo diseño. Ahora, si una persona no está en Cristo, significa que está en el mundo. Por tanto, va a querer darte un beso, va a querer tener sexo aquí, hablando a tu cateja, va a querer rápido irse a vivir juntos, van a querer rápido cosas que todavía no es el tiempo, ¿sí? Aquí, toda mujer de las que estamos aquí, y me van a confirmar levantando la manita, todas soñamos con una relación de príncipe y princesa, ¿correcto? ¿Sí? Es correcto, todas, porque es nuestra naturaleza. Entonces, para tener una relación de príncipe y princesa, necesitamos establecer límites y hacerlo conforme al diseño quien lo creó, porque Dios creó una relación de príncipe y princesa y yo la pude tener. Yo cuando conocí a Jesús dije, Señor, yo quiero una relación de príncipe y princesa y Él me la dio. Así que sí es posible, aun cuando tenga X edad. Cuando yo comencé tenía 37 años, bueno, me casé a los 37, pongámoslo a 36, y Dios me dio una relación de príncipe y princesa. Así que sí es posible.
¿sí? Entonces la persona tiene que estar en Cristo. Si tú realmente quieres una relación de príncipe y princesa, la persona tiene que estar en Cristo. Porque si no, ¿qué puede pasar? Que tú te veas influenciada por esa persona. Y como les decía antes, Dios hace las cosas de la nada. Dice, no, es que tengo tantos años, llevo tanto tiempo buscando y no hay manera. Dios hace las cosas de la nada. De la nada. Cuando tú estés preparado, Dios pondrá a esa persona y dice, mira, pum, en tu vida. No hace falta que estés rodeado de personas cristianas, no hace falta que estés en la iglesia mismamente, no hace falta porque miren mi ejemplo, yo no salía de mi casa. Yo no salía de mi casa y mi familia me decía, es que se te va a pasar el arroz, si no sales de tu casa, ¿cómo vas a encontrar a alguien? No hizo falta. Dios lo puso en el camino, en una rotonda, ahí como vieron en el vídeo. En una rotonda, él me saludó, yo lo saludé y ahí empezó la historia. ¿Vieron qué fácil? Quizás te vas al supermercado y ahí te lo va Dios a mandar, ¿sí? O sea, no dejen que el enemigo les engañe diciendo, no, es que ya tienes una edad, no, es que no sales de tu casa, no, es que no lo vas a encontrar si ni siquiera estás rodeado. Mentira del diablo. Dios lo pondrá en tu vida en el momento correcto. Es Dios, ¿sí? Él no necesita que funcionar con lógica. Él obra siempre sobrenaturalmente. Amén. Amén. Porque esto es una buena noticia. Y por último, en la etapa de amistad, cuando esa amistad vaya surgiendo y en algún momento surjan sentimientos, es sumamente importante que ustedes me lo puedan decir a mí. ¿Por qué? Porque soy su líder. ¿Quién es el líder? Aquella persona que te ayuda a crecer en el Señor. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes digan, bueno, mira, me fui a tomar el café con el chico o con la chica, hemos hablado de esto, de lo otro, hemos pasado un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, lo que sea, hablando sencillamente, entonces de repente surge un sentimiento en ti, ponte en contacto conmigo. Ponte en contacto con Geray. ¿Para qué? Mira, estoy teniendo esta amistad y está surgiendo algún sentimiento. ¿Qué debo de hacer? Entonces, obviamente, te recomendaremos. ¿Por qué? Porque es importante que tú puedas contactar con tus autoridades espirituales. ¿Sí? En este caso me tienen a mí, pero incluso también al pastor o a la pastora. Son autoridades espirituales. Entonces, les vamos a dar consejos de cómo seguir a la siguiente etapa. Cuando mi líder, que es Luceli, no sé si la han visto en algún momento, ¿sí? Yo pasaba a una etapa, ya le estaba diciendo, entonces ella me decía, pues ahora haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Y entonces yo lo hacía. Y cuando allí salió en el vídeo la parte donde decía, la amiga se fue a tomar un café con él y ella, pues fue ella. Ella vino para Tenerife y ella dice, oye, vamos a quedar. Y ella misma me dijo, vamos a llamar a Yeray también. Yo, ¿qué? Sí, venga, va. Estaba nerviosa. Pero estaba ella. No quedamos Yeray y yo a solas, sino que estaba ella. Y cuando se terminó la reunión, ella me dijo a mí. Y Miller, que es su esposo, le dijo a Yeray. Y fuimos guiados por ellos. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Y es hermoso y precioso cuando tú vas pasando etapas por etapas y tienes la bendición de tu líder. Tienes la bendición de tus pastores. Tienes la bendición de tus padres. Porque eso significa, es bendición de Dios. Todo fluye. ¿Sí? Ahora, cuando tú pasas a una etapa siguiente y alguno de tus autoridades, ya sean padres, nosotros líderes o pastores, si alguno de ellos no está conforme, algo choca, algo les dice, ahí hay que parar y ver qué sucede. ¿Sí? ¿Qué deben de hacer? Comunicarlo para ver qué es lo que sucede. ¿Sí? Porque entonces ocurre algo. Pero cuando todo fluye, eso es una gran bendición. Ahí les iré contando en la siguiente etapa. Pero nosotros tuvimos la bendición de Lucely y de Miller para pasar a amistad especial. Entonces, cuando tú surgen
esos sentimientos y tienes la bendición de tu líder, entonces ya no es amistad, sino es amistad especial. Es un poquito solo más allá. No es gran cosa, es un poquito solo más allá. ¿Y qué significa amistad especial? Pues que ahí medianamente, poquito, muy liviano, siguen la misma dinámica, pero le dice, me gustas. Vamos a hablar con nuestros líderes para ver qué podemos hacer. O vamos a hablar con Dios a ver qué podemos hacer, si eres tú mi idóneo. Y ya, no más. No más de eso, no abrazos, no cosas, sino es simplemente como que, bueno, vamos a ver si puede surgir. Y comienza la etapa de amistad especial. Siguen paseando, siguen tomando un helado, siguen hablando de fútbol, siguen hablando de la peluquería. Me fui a la peluquería, la mujer le explica al hombre, cualquier tema, pero con la visión de tú puedes ser mi idóneo. Así que vamos a orar por ello, vamos a preguntar y vamos a ver qué debemos de hacer. ¿No es hermoso? Ese es el diseño de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, príncipe y princesa. Entonces nos ponemos en situación, es amistad especial donde, oye, ya llevan un tiempito de amigos especiales. Entonces, bajo la dirección del líder, vamos a pasar a la siguiente etapa, el noviazgo. Pero no es que decide la pareja, ya, vamos a pasar a la siguiente etapa. No, se debe de consultar para ir con pie firme y seguro. ¿Sí? Eso es sumamente importante. Entonces, la siguiente etapa, el noviazgo. El noviazgo es una etapa donde no es larga. La amistad sí es larga, porque tienes que conocer a la persona. Pero el noviazgo, el propósito del noviazgo es que tú te prepares para el matrimonio. ¿Sí? Que tú planees qué quieres para tu matrimonio, cuántos hijos quieres tener. Ahí ya sí empiezan a hablar de cosas importantes. ¿Cuántos hijos quieres tener? ¿Quién va a llevar la economía? ¿Qué plan quieres para la vida? ¿Quién va a ser el líder? Obviamente es el hombre, pero ¿quién va a llevar este asunto? ¿Quién va a llevar el otro? ¿Qué pactamos? Y mientras tanto sigues disfrutando de ir a pasear, de que el hombre corteje a la mujer. Y debe ser algo hermoso. Y les cuento mi historia porque fue hermosísima. Nosotros fuimos, claro, ya teníamos esta relación pasada, entonces la amistad, la etapa de la amistad, nosotros pasamos directamente a amistad especial, porque obviamente ya nos conocíamos. Y cuando pasamos a la etapa de noviazgo 4 meses más tarde, fuimos a Madrid primero y fuimos a comer con los pastores. Y cuando comimos con los pastores, le dijimos nuestras intenciones, lo que queríamos hacer, y en ese momento, tanto el pastor como la pastora, el pastor miró a la pastora y dice, pues yo creo que sí. Y la pastora dijo, pues yo creo que sí. Bueno, pueden pasar a la etapa de noviazgo. Y nosotros, oh, gracias, qué bendición, todos contentos, todos emocionados. Y dice el pastor, Geray, ¿puedes darle un beso a Estíbaliz como celebración? Y dijimos los dos, no, así en el momento, delante de los pastores, no. Y el pastor, ¿pero por qué? Digo, no, pastor, porque en mi amistad especial, yo le había dicho a Geray, el primer beso va a ser en el altar. Yo tenía mi relación de príncipe y princesa. Y cuando yo le dije a Geray, mi primer beso va a ser en el altar, ¿el que me dijo? Estoy de acuerdo. Entonces, cuando tú ves que una persona dice eso, es tu idóneo. O sea, sabes que esa persona está por ti. ¿Sí? Entonces, no tengan miedo, mujeres, en establecer límites. Porque obviamente yo quería mi relación de príncipe y princesa. Yo lo tenía súper claro. Y quería esa relación y ese es el límite que puse, sin temor. Porque yo lo quería. Porque yo decía, Señor, yo me equivoqué en el pasado muchas veces, como le comentaba, todas aquellas relaciones tóxicas que había tenido. Y yo digo, ahora quiero hacer las cosas bien, como si tuviera 16 años.
Y así sucedió. Y él muy caballerosamente dijo, estoy de acuerdo. Entonces, eso nos permitía tener esa relación de príncipe y princesa y al mismo tiempo poner límites, porque obviamente habíamos tenido una relación anterior y estábamos en el mundo. Entonces, eso nos permitía no hay besos, por tanto, no va a pasar a más. Me voy a guardar para el Señor, como niña de 16 años, y él también. Entonces, no sientan temor en poner límites. Si ustedes dicen, yo quiero una relación, si siguen este ejemplo, por ejemplo, yo quiero una relación de príncipe y princesa, no quiero eso hasta el altar. Y así me cubro de que no haya sexo, de que no pase más. Y ustedes a esa persona se lo dicen y esa persona dice, ¿qué? ¿Qué anticuada? ¿Qué dices? ¿Qué antimoderna? Cualquier cosa que te diga, eso ya es señal de que no te respeta. Porque tú no estás en el mundo, tú perteneces al reino de Dios. Por tanto, tienes que conseguir un hombre también que pertenezca al reino de Dios para que puedas tener esa relación idónea. Amén. Entonces, ¿qué es importante en el noviazgo? Poner límites. Porque el noviazgo es una etapa donde, claro, pasas a algo más emocional. Me gustas, te amo, ay, qué feliz estoy, a que nos vamos a casar. Entonces, esa emoción puede pasar a más y entonces ese más puede llegar a algo que tú no vas a querer porque quieres agradar a Dios. Pero al final la carne lleva eso. Entonces, no tengas temor en decir, oye, esto, y la persona lo va a respetar porque te respeta a ti. Otra cosa importante es las autoridades nuevamente. Como vieron, nosotros fuimos a Madrid y los pastores nos dio la bendición, pueden ser novios. Y nosotros entonces fuimos novios. ¿Qué pasó después? Pues salimos del restaurante y Geray me llevó a donde está las Cibeles, que es el Banco de España. ¿Sabe dónde está? En Madrid. Pues en lo alto es como un mirador. Entonces él me llevó ahí arriba, a lo alto del Banco de España, y allí me dijo, ¿quieres ser mi novia? Y yo, sí, todo buenísimo, todo precioso. Y eso hay que hacerlo hermoso, ¿sí? Hay que hacer los momentos hermosos. Hombres solteros tienen que hacer esos momentos inolvidable, porque para una mujer eso es importante y también para un hombre, pero obviamente es más importante para una mujer porque es algo que marca mucho, ¿sí? Y hay que hacer las cosas bonitas, hermosas y cortejar. El noviazgo es un momento para cortejar. Me voy a tomar un helado, me voy al cine, le mando una cartita, le mando unas flores. Esto siempre se debe de hacer, pero el noviazgo es cuando empiezas a hacerlo. No antes, sino en el noviazgo. Entonces, en el noviazgo tú estás centrado en cortejar a la persona, no estás centrado en ir a más. Y también estás centrado en organizar la boda. Y sobre todo que en el noviazgo, como les decía, puedan tener la bendición de sus autoridades. Que todo el mundo esté de acuerdo para que las cosas fluyan. ¿Sí? Si estás en el noviazgo, pero te dan tus líderes una dirección y haces otra cosa, entonces ya no estás haciendo el diseño, ¿entiendes? Entonces es muy importante seguir la línea. ¿Para qué? Para que tengan una relación bendecida. Aquí está Yeray, ya llegó. Mi idóneo. La familia, ahí está, a ver si la pequeña se dormía. Ahí está, casi, todavía no está, pero bueno, estamos tranquilitos. Y bueno, estábamos hablando de la etapa del noviazgo. Si quieres decir algo de la etapa de noviazgo. Sí, tú por dime y ya yo. Sí, hablamos de las autoridades, que es importante que las autoridades estén de acuerdo y que comuniquen. Oye, mira, me está pasando esto en el noviazgo, ¿qué debo de hacer? Y que las autoridades le recomienden. También que es importante poner límites para que no pase a más la carne. Y hacerlo hermoso, como tú me llevaste allí al Banco de España para decirme,
De correo. Correo, el El edificio Banco de España correo. entonces al lado. El edificio correo. El edificio de correo. Allá a lo alto. Me Sí, dijo, ¿quieres ser mi novio? Y yo, sí. sí. Toda emocionada. Y nos dimos un fuerte abrazo porque no estaba permitido el beso. Ah, ¿vieron? Sí, es importante a la hora de contar con los líderes, es importante tener en cuenta una cosa, las autoridades son personas que Dios pone en nuestra vida para guiarnos, para instruirnos, ¿no? Entonces no sirve de nada si yo, imagínense, yo voy a mi líder y le digo, oye, mira, Miller, que voy a hacer esto, así. Porque imagínate qué crees que te va a decir tu líder. Si tú le dices a tu líder que vas a hacer algo, tu líder no te va a decir que no, tu líder te va a decir, bueno, vale. Porque es una decisión que tú llevas tomada. Es diferente a cuando tú le pides opinión. ¿Por qué? Porque algo que aprendimos desde el primer momento es cuando no sabes algo y directamente responder, pues te pones en oración, lo pones en oración, haces incluso un ayuno con la persona unos días y Dios te da dirección para tú direccionar a esa persona, ¿no? Yo, por ejemplo, una cosa tan simple como íbamos a viajar, no sé si ya contaste esa parte, El vídeo, sí. íbamos a viajar y una cosa tan simple como contactarla, porque aquí hay dos aeropuertos, uno en el sur y otro en el norte, y mi líder me había dicho que salíamos en el mismo vuelo. Una cosa tan simple como llamarla por teléfono para compartir coche desde aquí hasta el norte. Yo no quería caer en hacer las cosas por mi cuenta, ¿entiendes? Entonces yo le llamaba y le decía, Miller, mira, estoy en esta circunstancia, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué crees? Y pues en muchas cosas era sí, en otras cosas era no. Porque no todo lo que... porque para eso están las personas, para ayudarnos porque cuando uno está en un sentimiento, al final es fácil engañarte a ti mismo y buscar la respuesta correcta. Entonces tendemos a maquillar la situación, tendemos a maquillar circunstancias. No, mira, es que es esto así, esto es asá. Y ahí está la pequeña llorando otra vez. Sí. Voy. Les dejo, ¿tú vas o yo voy? Como quieras. Voy, porque yo creo que es mami. No sé, pero Ya vengo. es importante, perdón. No querer, porque al fin y al cabo eso es engañarnos a nosotros mismos, ¿vale? Si Dios pone una persona para instruirnos, para guiarnos, pues tenemos que ir con total claridad. Oye, la circunstancia, la situación es esta, esto está así. Igual pasa con las promesas, no sé si ya Estíbaliz les habló de eso. Cuando pedimos promesas al Señor, Dios no siempre te va a decir que sí. ¿Por qué? Porque cuando tú estás buscando algo, no siempre es lo que es lo correcto. A veces tú estás buscando algo y eso resulta que no está dentro del propósito de Dios. Entonces Dios te tiene que decir que no. Y a todos nos habrá pasado, a mí, yo por lo menos voy a hablar de mí, a mí me ha pasado al principio que buscabas una promesa y cuando tú veías que te daba un versículo que claramente te decía no, y tú decías, uy, voy a buscar otra cosa a ver, y seguías buscando, buscando y otra vez, y te volvió otra vez el mismo versículo o otro parecido que te seguía diciendo no, y tú tratabas de autoconvencerte de que buscar un sí, y al final eso es engañarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque vas a tomar la decisión y a la larga, ¿qué crees que va a ocurrir? Si tú tomas la decisión por ti mismo, pues no va a ir bien, porque ya Dios te está diciendo de antemano que no. Entonces hay que entender cuando Dios nos dice sí, cuando Dios nos dice no, hay que saber aceptarlo. Cuando Dios dice no es por algo. No necesitamos, yo siempre digo, no necesitas saber el porqué de todo, simplemente necesitamos es aceptarlo, ¿vale? Eso con respecto a lo que estábamos hablando del contactar con los líderes, tanto con los líderes como con los pastores, cuando hablas, cualquier cosa, siempre tienes que tratar de ser 100% honesto, 100% claro con las circunstancias y abierto a lo que pueda hacer, porque vamos a ver, si eh, la historia que les estaba contando Estíbaliz, ¿no? Nuestra historia, ustedes imaginen que nosotros queremos hacer las cosas por nuestra propia carne y hubiésemos estado fatal porque no se daba la circunstancia, no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios necesitaba que la circunstancia fuera separarnos y cada uno por su lado, pero Dios te va capacitando, hay que estar dispuesto a ir, hay que estar dispuesto a todo, hay que estar dispuesto a que, principalmente a que Dios te moldee, que es lo que más nos cuesta como seres humanos, porque normalmente queremos que Dios cambie a la otra persona siempre. No, no, pero el principal que tienes que cambiar es tú. Y tú eres el principal que tienes que aceptar el reto y eres el principal que tienes que dejar poner ahí para que Dios te moldee. Y a medida que Dios te moldea, te va a moldear en todos los aspectos. Y no sé si vieron no sé si ya les contó
Por mi parte, por ejemplo, hubo un punto en el que yo me di cuenta que yo seguía enamorado de ella, pero ella tenía una promesa, ya yo conocía algo más de Jesús, entonces ella me había dicho, yo tengo una palabra y no eres tú la persona. Entonces usted imagínese si ella, que está un poquito más avanzada, me está diciendo que tiene una palabra que no soy yo tenía que dejar morir mis sentimientos, yo tenía que dejar morir mi carne. Era, vale, perfecto. Pues imagínense lo duro que es ponerte a orarle a Dios y decirle, Señor, si yo no soy la persona que la pueda hacer feliz, darle a ella una persona que la haga feliz. Sea, estando enamorado, es duro, pero hay que estar dispuesto a eso. ¿Por qué? Porque hay que tener la confianza total de que si Dios permite eso es porque esa no es la persona correcta. Estás actuando bajo tu carne. Sin embargo, pues bueno, al final Dios sí era la persona y nos lo hizo ver, pero primero necesitamos sentir eso, estar preparados para eso. Porque cuando creamos dependencia de la persona, eso no va a ninguna parte. Nuestra dependencia es de Dios. Y Él es el que nos va a hacer la persona idónea. Y con respecto al compromiso, que creo que es por lo que ella me dejó aquí anotado que iba ya, ¿no? Hay que hacerlo bonito. La pedida tiene que ser algo bonito. Tanto la pedida de novio como la pedida de mano, imagínense. Tiene que ser algo bonito. No podemos caer en la cosa de, como ya nos conocemos, como ya estamos así, que sea algo normal. Tiene que ser algo diferente. Y siempre, pues, los pasos, seguir los pasos. Conocerse, la amistad, es que es muy importante. Fíjense qué curioso que lo que ocurre en el mundo es exactamente lo contrario. En el mundo la gente sale, se conoce en una noche, se acuestan juntos, a las 2 semanas se van a vivir juntos, empiezan a conocerse. Imagínense qué desastre, por eso pasa lo que pasa. Porque están empezando al revés. Lo normal es que tú conozcas a una persona, empieza una amistad, porque puede darse el caso de que por mucho que te atraiga la persona, porque al final cuando son hombres y mujeres es normal que se atraigan. Puede darse el caso que a medida que vas conociendo a la persona dices tú, uy, que va, esta persona no es para mí. Pero te imaginas, si empiezas al revés, ya es como que te estás obligando a que te guste. Y no tiene sentido ninguno, ¿no? Entonces eso, ir siguiendo los pasos, ir siguiendo las pautas. El compromiso tiene que ser algo bonito. Nosotros, no sé si ya les digo, nosotros nos determinamos debido a que como veníamos de donde veníamos, ella me dijo en su día, bueno, pues me gustaría que el primer beso sea en el altar. Vale, pues venga. Creo que es lo correcto. ¿Por qué? Porque ya que habíamos caído en pecado por desconocimiento, por lo que fuera, pues estábamos donde estábamos, ahora ya somos conscientes, vamos a hacer ahora las cosas bien. Entonces, ¿qué hay que hacer para eso? Hay que después evitar, una vez ya tú estás en noviazgo con la persona, tú tienes que evitar quedarte en sitios solos, tienes que evitar estar muy cómodo, tienes que evitar que haya mucho contacto. ¿Por qué? Porque hay que evitar esa tentación, si no fácilmente vas a caer. Y pues no es fácil, pero es cuestión de determinarte, es cuestión de tener claro qué es lo que quieres hacer y qué es para quién lo estás haciendo, que es para Dios. Porque si tú quieres una relación duradera, tienes que dejarte guiar por Él. Es la única forma de que eso no falle. Porque si Dios te guía, no va a fallar. Si tú pones a Dios como piedra angular, como principal en tu relación, eso no va a fallar, ¿no? Y bueno, ya por último, el matrimonio. Matrimonio, pues lo que estaba diciéndole, Jesús es el centro del matrimonio. No sé si vieron o ya les contó con respecto a lo del tema de nuestra familia nadie es cristiano, nadie. Y nosotros vivimos aquí en Tenerife, pues las personas que estaban en la boda cristianas eran de la iglesia, amigos de la iglesia que vinieron, que afortunadamente, gloria a Dios, Dios no te abandona, Dios no te deja solo. Cuando tú lo pones a Él primero, nosotros vivimos su mano de manera sobrenatural, porque vino muchísima gente, vinieron como 20 personas o así, y es un gasto grande venir de Madrid aquí a una boda. Y la verdad que fue maravilloso porque no nos sentimos solos en ningún momento, siempre estuvimos arropados, estaban nuestros amigos de la iglesia ahí. Y es bonito. ¿Y eso por qué se dio? Simplemente pues porque lo pusimos a él primero. Nosotros nos determinamos a evangelizar desde el minuto uno. Y hubo familiares incluso que hasta casi que no querían ni ir porque era como que, ustedes saben, ¿no? Los cristianos somos un poco raros. Y luego la gente misma decía, wow, chicos, qué bonito, cómo es esto, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el desconocimiento de la gente los lleva pues, a eso, a opinar sin conocer. Además hay mucha confusión con el catolicismo, con... Entonces, claro, la gente no entiende el amor de Dios.
Pues el matrimonio lo primero es ponerlo a Él. Si tú empiezas tu matrimonio, si tú empiezas tu relación poniendo a Dios primero en todo, eso es garantía de éxito, ¿no? Dice la palabra, cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente, ¿vale? Em, Hay que amar a la persona, a tu pareja, desde la necesidad de tu pareja. Eso ya lo hemos hablado. Además, los que se han conectado aquí en alguna reunión de parejas, pues ya lo conocen, cómo funciona. Tú tienes que amar a la otra persona desde su necesidad, no desde tu necesidad. Es igual que a la hora de hacer un regalo. Cuando tú vas a hacer un regalo a alguien, tienes que hacer un regalo a razón de lo que le guste a esa persona. Porque a ti te puede gustar mucho algo, pero a lo mejor a esa persona no. Pues a la hora de amar es igual. A lo mejor tú resulta que tu manera de mostrar amor es con caricias y con abrazos, y la otra persona resulta que si lo abraza y lo acaricia mucho se siente agobiado. Y la otra persona, la forma de sentirse amado es con una palabra de afirmación. Entonces tú vas a mostrar tu amor con una caricia y un abrazo, el otro reacciona un poco raro y dice, ajá, encima que lo voy a... Y se crea un conflicto. Hay que entender cómo es la otra persona, de ahí la importancia de los pasos, de la amistad, del conocerse. ¿Por qué? Porque si ya tú conoces que tu pareja la forma de sentirse amado con palabras de afirmación, entonces tú, cuando le vas a mostrar amor, le vas a dar palabras de afirmación. Y él, cuando te vaya a mostrar amor, te va a dar abrazos y caricias, que es lo que tú necesitas, porque hay un entendimiento, ¿vale? Amar desde su necesidad, no desde la tuya. Amar como a él o a ella le gusta. Es lo mismo, al fin y al cabo. Es como, oye, ¿cómo te sientes tú amado? Pues mira, yo me siento amado cuando separas una hora a la semana, 2 horas a la semana y me las dedicas a mí, a pasear, sin distracciones, sin teléfono, sin nada. Vale, pues ya tú sabes que esa persona se siente amada así. Entonces, ¿qué te toca hacer? Pues preparar ese escenario para que, para tú mostrarle el amor a la persona, que no sea simplemente como tú crees, porque es que a veces tenemos que reconocer que a veces lo que nosotros creemos no es lo correcto, o no es que no sea lo correcto, sino que simplemente es nuestra forma, pero no tiene por qué ser la forma de la otra persona. Entonces, vamos a hacerlo por la otra persona. Siempre tiene que haber amor y respeto, siempre, 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 amor y respeto. En una pareja no podemos permitirnos jamás caer en una falta de respeto, jamás. Tú puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo con lo que te está diciendo tu pareja, pero no le puede faltar respeto. No, no te puedes permitir eso. En lo que hay que estar de acuerdo, en lo que hay que estar de acuerdo en el matrimonio es en no estar de acuerdo. Tú tienes que estar convencido de que no tienes por qué pensar igual que la otra persona, pero hay que respetarlo. Hay que respetarse. No puede caer en la cosa de, ay, es que eres tonta, ay, es que eres tonto, ay, es que mira, no, no. Esa persona es la persona que es tu idóneo. Tienes que reafirmarlo siempre. No podemos caer en nunca, pero nunca caer en falta de respeto. Y mucho menos en desamor. Palabras que no se deben decir nunca en un matrimonio. La palabra separación, eso es que es impensable, o sea, eso no debe estar ni siquiera, eh, no debe estar ni en el radar, eso no debe existir, ¿entiendes? Porque eso es del enemigo. Y hay parejas que cuando discuten, primero, pues si no te gusta, pues ya sabes lo que tienes que hacer, coges tus cosas. ¿Qué ocurre si tú estás todo el día llamando a esa puerta? Algún día se va a abrir, ¿me entiendes? Entonces, hay que determinarse a cerrar esas puertas. Hay que entender que hay cosas que no se dicen, que no podemos hablar en caliente, que hay veces que es mejor callar, ponerlo en oración. Si tú ya le has dicho a tu pareja, oye, mira, esto no me gusta, una vez, 2 veces, no caigas en estar todo el día con un martillo ahí, tú. Ya, tú lo dices, ya tu pareja sabe que eso le molesta. Ahora que te toca, orar y entregárselo a Dios, y será Dios quien moldea a tu pareja. Tú no vas a cambiar a nadie, ni tú ni yo vamos a cambiar a nadie. ¿Me entienden lo que les digo? Es importante amarse y respetarse siempre. Las personas que están en unión libre o en pareja de hecho, ¿vale? Es importante poner las cosas en orden delante de Dios. Eso es importante, porque hemos avanzado mucho en la vida, están las cosas como normal y demás, pero no podemos nunca olvidarnos que nosotros, el matrimonio, la unión del matrimonio es para la gloria de Dios. Entonces tenemos que hacerlo, poner las cosas en orden para Él, hacer las cosas bien hechas, tenemos que casarnos como corresponde, porque es la forma de que Dios nos pueda bendecir, ¿me entiendes? Si tú estás llamado a pasar por una puerta y esa es la puerta de la bendición, y en este caso la bendición, la puerta que les hablo es el matrimonio,
Claro, tú puedes estar viviendo todas las circunstancias de un matrimonio, pero si no has pasado por esa puerta, no vas a recibir la bendición. Tú entraste al local, sí, pero es que entraste por otro sitio. Están en circunstancias, sí, pero es que la entrada, el ticket te lo van a dar en la puerta. La bendición es ahí. Y si Dios lo determinó así, es por algo. Entonces, no normalizarlo está bien, pues por las circunstancias de muchos, pues es lo que ha llegado, es lo que ha tocado, pero hay que plantearse empezar a ponerlo en orden en cuanto antes se pueda, pues mejor, ¿no? Eh, primero, claro, pues estas son unas anotaciones que tenía este libro, ¿vale? Lo primero es una boda civil, porque para tú casarte por la iglesia, tienes que casarte civilmente primero. Entonces haces tu boda civil, haces tu curso prematrimonial, que es importante el prematrimonial, ¿vale? Y luego, pues, lo que es el enlace. Estas anotaciones que ella tiene aquí es porque en este año, 2025 en la iglesia, o sea, creo que están como que a tope. Gloria a Dios, están a tope con las bodas. Está como que todo cubierto. Entonces, ¿qué tienen planteado hacer como un evento, una boda múltiple, ¿vale? Y eso aparte que es súper bonito, porque eso es algo súper bonito cuando hay muchas parejas que se unen en matrimonio. Creo que ya Estíbaliz le dará un poco más de detalles porque es la que está más al día con eso, pero creo que es algo que se va a hacer también así para abaratar costos, porque muchas veces las personas que están en unión libre es precisamente pues porque un matrimonio conlleva un gasto y demás. Entonces, ¿qué hacen? Como que si lo hacen conjunto, es todo como que más fluido y hay más oportunidades de cerrar ese ciclo, ¿no? O de empezar más bien ese ciclo, ¿vale? De todas formas, esta parte, a ver si ella ahora que ya creo que la pequeña está casi casi dormida, ella ahora les explicará mejor. Y luego el siguiente paso de lo que estamos hablando hoy, pues, ser padre, ¿no? Ser padre, ya muchos son padres aquí, otros lo están por ser, nosotros lo somos y lo estamos por ser otra vez, gloria a Dios. Entender primero que los hijos, el día que yo tuve esa revelación, la tuve a través de mi esposa, y es algo que me pareció bonito, es, los hijos no son nuestros. Yo cuando ella me lo explicaba decía, wow, qué grande, ¿no? Los hijos no son nuestros. Dios nos los presta para instruirlos en la palabra y para darles una vida buena y próspera. Y cuando empiezas a entender las cosas así, todo cambia. Porque se ama mucho a los hijos, pero no podemos caer en ese apego físico, de carnal, de esa cosa que hay que entender que no son nuestros. Los hijos son hijos de Dios, nosotros somos hijos de Dios y nuestros hijos son hijos de Dios. Entonces, nuestro papel, ¿cuál es? Darles una buena vida, instruirlos en una base sólida. Obviamente, una base sólida es un matrimonio bonito. Delante de nuestros hijos tú no te puedes poner a discutir delante de tu hijo. Entre otras cosas, no debemos ni discutir, debemos compartir las ideas, pero bueno, siempre hay discusiones, pero no lo puedes permitir que sea nunca delante de tus hijos. Eh, darle esa seguridad que muchos de nosotros no tuvimos. Muchos de nosotros, por las circunstancias de nuestros padres, no tuvimos esa seguridad familiar, ese arropo familiar, ¿no? Ese calor. Y eso influye después en nuestras vidas. Eso ha influido en nuestras vidas, en nuestra toma de decisiones. Yo en mi caso, no sé hasta qué punto les contó a Estíbaliz, pero yo en mi caso, por ejemplo, mi padre murió cuando yo tenía 8 años. Mi madre quedó viuda con 28 años, yo tenía 8 y mi hermano 11 meses. Entonces, imagínate, pues, eso fue una vida sin padre. Eso que derivó, ojo que no estoy ni excusándome cosas, ni culpando nada, ni mucho menos. Pero ¿en qué derivó eso? En una persona con una autoestima por los suelos, una persona que buscaba sustituir ese calor que me faltó paterno en mis parejas, y eso que hacía que te agarraras de lo primero que pasaba. Y relación tóxica una tras otra, una tras otra. ¿Por qué? Porque yo tenía autoestima por los suelos. Entonces, hay que darle la vuelta. Dios nos eligió a nosotros para darle la vuelta a todas las circunstancias que vengamos arrastrando de atrás, para ser nosotros quienes instruyamos a nuestros hijos con el amor de Dios, con el calor de la familia. Y obviamente, ¿cómo crees que va a ser tu hijo mejor? ¿Viviendo en el desapego que nosotros vivimos o viviendo en el calor familiar de la palabra? Obviamente, creo que eso, ¿no?
Es importante cubrir sus necesidades. Si tú cubres las necesidades de tu hijo, tú vas a ser un niño seguro. Hay un vídeo súper bonito por ahí, un estudio, que habla de... No se trata de cubrir sus caprichos, sino cubrir sus necesidades. Hay padres que son serios con sus hijos, que tienen una relación seria con sus hijos, pero han cubierto sus necesidades y esos niños son niños seguros. Y hay padres que están todo el día con sus hijos y que les han dado de todo, pero esos niños no son seguros porque no es que hayas cubierto sus necesidades, sino que les has permitido hacer todo, ¿no? El ejemplo que ponía un psicólogo que nosotros seguimos mucho es como, porque siempre se asocia al tiempo que pasas con ellos y no siempre es así, porque hay gente que trabaja y no puede pasar tanto tiempo como quiere con sus hijos, pero eso no implica que tú no vayas a cubrir las necesidades de tus hijos. Y el ejemplo que este hombre pone es, por ejemplo, en África tú ves las mujeres con los niños cargados, enganchados aquí atrás, 24 horas. Eso no significa que el niño sea un niño seguro. Y no significa que tú estés cubriendo todas las necesidades del niño. Habrá madres que sí, ¿vale? Pero el hecho de que esté 24 horas con él no implica que esté cubriendo sus necesidades. Entonces es importante aprender sus necesidades y a cubrirlas siempre, siempre basado en la palabra. Recordemos que es que la Biblia es el manual de instrucciones, nuestro manual de instrucciones. Ahí nos dice cómo debemos vivir nosotros, cómo debemos tratar a nuestra pareja, cómo debemos educar a nuestros hijos. Todo está ahí. Entonces, vamos a sacar de ahí, ¿no? Enseñarles, inculcarles el temor de Dios, enseñarles eh, el amor de Dios, lo bonito de la palabra. Eso es importante. Enseñarles a respetar a Jehová. Y si tú les enseñas eso, si tú enseñas a tu hijo a amar a Dios desde pequeño, no con, por ejemplo, en mi caso de pequeño era tenías que ir a la iglesia obligado. En el caso de aquí es como más el catolicismo, es obligado, tienes que ir, tienes que ser obligado, 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 obligado. Y tú, al final, ¿qué pasa cuando te obligan a hacer algo? No quieres, lo aborreces. Entonces no se trata de eso, sino con tus hijos, con amor, con el ejemplo, siendo ejemplo. Recuerden que nosotros somos ejemplos de todas las personas que nos rodean, especialmente tus hijos. Tus hijos te están observando siempre, 24 horas. Tú puedes estar haciendo cualquier cosa y mira y él está mirando a ti. Entonces, es con el ejemplo que les vamos a llevar a instruir. Es lo que les decía, no le grites a tu pareja, no le hables mal a tu pareja, nunca delante del niño. Y detrás tampoco, pero ellos van a crecer viendo eso. Y cuando crecen viendo eso, ¿qué creen que va a pasar? Estás creando un niño seguro y un niño fuerte, ¿no? Yo les decía este punto para que tú lo expliques un poco lo del tema de... Porque sé que tú tienes más información sobre eso. Entonces yo les conté un poco por encima, pero para que tú digas... Sí, aquí de vuelta. Sí. Como le dije al principio, pues quería destacar mucho la etapa de soltería, la cual hablamos de eso, y la otra etapa que quería destacar es la de unión libre, ¿sí? Hay parejas aquí que viven en unión libre y como ven el diseño de Dios, qué hermoso es, ¿sí? Pero lo importante es lo que hagan a partir de hoy, no lo que han hecho hasta aquí, ¿sí? Lo importante es que a raíz de esto digan, wow, mira el diseño de Dios. Hay algunos que ya conocían este diseño, hay otros que no, pero lo importante que es decir, quiero poner mis cosas en orden, ¿sí? Para delante de los ojos de Dios. Para que, bueno, mira, hasta aquí ha sucedido como ha sucedido, ok, pero lo importante es a partir de ahora. Entonces, cuando uno pone las cosas en orden delante de Dios, eso trae bendición porque a Dios le agrada. Es como, bueno, mira, he pasado por esto, pero mira, mi hija y mi hijo quieren poner las cosas en orden. Eso es importante. Y, y también es como, es un matrimonio, a pesar de que ya estén viviendo juntos, pues también es hacerlo bonito, ¿sí? Es que, bueno, vamos a tomar la decisión de poner nuestras cosas en orden y hacerlo bien delante de Dios. Entonces ahí es como parten de cero de el compromiso. Entonces el hombre ahí hace su momento bonito donde le pide la mano a, a la mujer. Siempre hay que ver cada caso individualmente, ¿no? Obviamente, las parejas que estén aquí, que quieran pasar a poner orden en sus vidas,
lo mismo que le hemos dicho en cada etapa, pónganse en contacto con nosotros para ver cómo pueden hacer, ¿sí? Porque lo primero que todo siempre es fundamental, una promesa de parte de Dios, ¿sí? Para la etapa que van a pasar. Eso es sumamente importante, que tengan la promesa para el matrimonio, ¿sí? Entonces, si ya la tienen, entonces lo siguiente sería pues ya el casamiento, ¿no? Pero sí que hay una pauta. Primero es la boda civil. ¿Ah, ya lo Sí, dijiste? eso lo expliqué. Yo Ah, un entonces poco para que yo les este. expliqué, sí, esto era lo que... Ah, el colectivo. Ujú. Ay, ¿por qué no me paran? No, no, yo estaba escuchando. Bueno, sí, el caso, bueno, la boda civil, el curso prematrimonial y después la boda. Y este año, en el 2025, la iglesia va a hacer una boda colectiva. Porque gracias al Señor, todo el mundo quiere poner sus cosas en orden y no solo eso, sino que matrimonio, personas que están en relación quieren casarse, entonces por los siguientes 3 meses, todos los fines de semana están ocupados. En MSI Madrid, todos los fines de semana hay boda por los siguientes 3 meses. Entonces, este año 2025, MSI Madrid va a ser una boda colectiva. ¿Cuál es el objetivo de esta boda colectiva? Primero es que esas personas que están en unión libre puedan poner las cosas en orden delante de Dios. Y lo segundo es que les ayuda económicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la iglesia es la que pone el recinto, o sea, y pone la iglesia y además adorna la iglesia. Y quieras o no, ahí te ahorras muchísimo dinero. Entonces, ese es el objetivo de la boda colectiva. Entonces, ¿por qué les digo esto? Para que lo piensen. Primero, que tienen que pensar los de unión libre aquí. Quiero poner las cosas en orden delante de Dios. Que lo piensen en pareja. Si es sí, entonces ponerse en contacto con nosotros. Y luego buscar una promesa de Dios. Y luego ya planear la boda. ¿Sí? Siempre y cuando pues con el consentimiento de Dios. Porque no podemos empezar a planear algo sin que, no, estoy esperando la respuesta de Dios. Ya empecé a planearlo. No, hay que esperar primero la respuesta de Dios y después se planea, ¿sí? Pero al menos que sí, que sepan que existe esa posibilidad. No sé cómo sean sus recursos financieros o si, bueno, que sepan que existe esto, ¿vale? Si no, pues una boda individual, pero que sepan que está la opción. ¿Listo? Sí, Y, súper. y acerca de los padres y Sí, hablanes y sí, demás. ya les estuve contando un poco. Es importante, hombres, cuando le vayan a pedir matrimonio a su futura esposa, que se aseguren de que ella está entendiendo qué está ocurriendo en ese momento. Porque cuando nosotros, yo le fui a pedir matrimonio a mi esposa, fuimos a la playa, que se suponía que íbamos a hacer una foto, una sesión de fotos, y me llevó un amigo para que nos haga la sesión de fotos, entonces yo le digo a ella, vale, ahora tú coge y grábame como si yo me estuviera acercando a ti y como si te fuera a pedir matrimonio y tal, tú vete grabándome. Pero claro, yo lo hacía real. Entonces yo me acerco con el anillo, ella grabándome, y ella pensaba que, ella no sabía ni que yo tenía el anillo. Yo Entonces todavía ella, dentro, me ella vieron ahí pensando que me como... estaba grabando como para hacer un vídeo, y yo que le estaba así con el anillo y miraba su cara y no reaccionaba y decía, ah, que me va a decir que no. Hasta que ella miró y vio el anillo y ahí entonces cuando reacciona, ¿no? Entonces, ¿qué Soy le un digo? móvil para un signo de arena para Es móvil. importante que se aseguren de que te está entendiendo, porque te pasas un mal rato, ¿eh? Cuando tú la ves que no reacciona y dices tú, uy, Segundos nada que me va a más. decir que no ahora. Segundos Segundo, pues nada para mí más. fueron horas. Pues bueno, chicos, este es el gran diseño de Dios y es hermoso. Cuando uno sigue Mm, el diseño de Dios, puedes tener ese cuento de príncipe y princesa. Y si no lo has tenido hasta ahora, quizás ya estás en unión libre, todavía es posible seguir teniendo ese cuento de príncipe y princesa, porque Dios sí lo hace posible. Cuando seguimos sus mandatos y sus enseñanzas, Él lo hace posible. Así que bueno. sí, una cosa no quita la otra. Y de verdad que les recomiendo hacer las cosas desde el minuto uno, siendo guiados por Dios. Yo me casé con 40 años y desde muy joven mi ilusión era una persona casarme, o sea, yo siempre fui con la ilusión de casarme.
y, y hacía las cosas pues en el mundo. Y los resultados eran, pues como ya les conté, ¿no? Relaciones tóxicas, feas. Tóxicas hasta el punto, yo mido 1,91 m. Pues ustedes imagínense un hombre de 1,91 m teniendo que aguantar que una mujer le pegue. Para que se hagan una idea. Hasta qué punto de toxicidad llega uno a aguantar cuando no hace las cosas en la palabra. Y fue conocer al Señor y, y les cuento esto porque sé que probablemente hay alguien que le pueda servir. Fue conocer a Dios y ponerme en sus manos, y lo que yo no fui capaz de hacer nunca por mi propia voluntad, Él me fortaleció para hacerlo. Porque yo era una persona que me manipulaba mucho en ese aspecto. Me decían, pues ahora no, y yo callaba. Ahora sí, y yo iba corriendo donde me llamaban. Y como un pelele, ¿te sabes un pelele? Pues igual. Y un día me dijo el Señor, tú no eres lo que la gente dice, tú eres lo que yo te diga. Y a partir de ahora tú te vas a valorar. Cuando alguien te diga, me voy, pues hasta luego. No le ruegues más, se va, usted dice, hasta luego. Y yo decía, "Ah, yo no soy capaz de hacer eso". Sí, si eres capaz. Si te pones en la mano de Dios, Él te fortalece. Y cuando das ese paso y le permites a Él obrar en tu vida, porque es que muchas veces Dios no obra en nuestra vida precisamente porque no se lo permitimos. Como decía antes, porque queremos hacer las cosas en nuestros sentimientos. Hay que dejar sentimientos y dejarlo ir. Porque en ese entonces yo para mí eso era como que yo no podía vivir sin esa persona. Imagínense y lo que me hubiese perdido. ¿Me entienden? Hay que dejarse instruir por Dios y Él te moldea y Él te da fortaleza. Entonces cuando la persona, me voy, bueno, pues nada, si es lo que tú quieres. Ajá, y no dices nada. ¿Qué te voy a decir? ¿Usted quiere ir? Chao. Y sentí de repente una paz, que era como, wow, esto es así, es fácil, porque yo no he hecho esto antes. No, no era fácil, Dios lo hizo fácil en ese momento. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Agárrense de Dios, agárrense de la palabra, hagan caso, oye, déjense moldear, no pasa nada por dejarse moldear. Yo para mí eso era como dejar ir algo importante, nada que no, olvídense. Dios nunca va a permitir que una persona buena llegue a tu vida hasta que tú no estés capacitado para tratar a esa persona. Porque tú imagínate, ¿cómo te va a poner Dios una persona buena en tu vida si tú tienes cosas del pasado, estás arrastrando cosas del pasado y le vas a hacer la vida imposible a esa persona? Tú tienes que dejarte moldear, tú tienes que dejarte sanar tu corazón, sanar tu vida, para que cuando Dios ponga a esa persona tú seas capaz de darle todo el amor que Dios ha puesto en tu corazón. Entonces, ¿qué les recomiendo? De verdad, de verdad, de verdad. Déjense instruir, cuenten con las personas que Dios ha puesto en su camino. Pues no es casualidad que nosotros estemos en MSI Madrid, no es casualidad que Dios nos haya puesto nuestros líderes, no es casualidad, nada es casualidad. Fíjense ustedes la de gente que hay en la iglesia y precisamente los que eran nuestros líderes, los que son nuestros líderes, imagínense ustedes cómo son las cosas. La de gente que hay en la iglesia y quien vino a Tenerife por una cuestión de trabajo era nuestra líder en su día. ¿Quién la envió? ¿Quién cree usted que hizo eso? Dios. Y el esposo, que era mi líder, me envió un libro. Y quedamos para darme ese libro. O sea, ustedes imagínense cómo Dios obra. Y no lo hace con nosotros porque nosotros seamos especiales. Lo hace con nosotros en ese momento porque nos pusimos en sus manos y nos dejamos moldear. Entonces, ¿qué les digo en esto? ¿Qué les invito? Déjense moldear. Que Dios tiene una manera maravillosa de obrar con cada uno de ustedes. Dios está deseoso de obrar con cada uno. Pero tenemos que dejarlo. ¿Vale? No los mareo más. Eso. Así que bueno, vamos a orar. Y en el nombre de Jesús declaro que a partir de hoy sus ojos espirituales se abren. Que aquellos que están solteros saben que es una época, una etapa para prepararse. Se fortalecen en el Señor, fortalecen su fe en Él. Tienen una excelente intimidad con el Espíritu Santo. Pueden sanar su corazón, que sus corazones son sanados y son liberados y que al mismo tiempo que ellos son sanados, liberados, se fortalecen en el Señor y se fortalece su fe, también su idóneo o su idónea en otra parte donde quiera que esté, también se está fortaleciendo y también está creciendo en el Señor. Declaro que cada persona soltera que está aquí es guiada por el Señor y tienen su idóneo en Cristo, que sus ojos no se le van a personas del mundo, sino personas en Cristo en el nombre poderoso de Jesús y que tienen paciencia porque Dios siempre tiene todo bajo control en el nombre de Jesús. Declaro que aquellas personas que están en noviazgo son personas que ponen límite y respetan y se guardan ante el Señor.
Declaro que personas que están en unión libre, hoy el Señor les ha tocado el corazón y formalizan su relación delante de Dios, que deciden poner las cosas en orden delante del Señor porque el orden trae bendición. Y a partir de esa decisión tienen una relación de príncipe y princesa en el Señor, en el nombre de Jesús. Y declaro que los matrimonios que están aquí presentes se fortalecen aún más en el Señor. Que la relación que ellos tienen como matrimonio representa una relación real con Cristo. Ese amor de Dios en Cristo. Y que aprenden a amar a la otra persona desde su necesidad, desde el lenguaje de amor de esa persona, enfocándose cada idóneo en lo que tiene que hacer para contentar a la otra persona, enfocándose en entender al cónyuge y no solamente mirar por sus necesidades. En el nombre de Jesús lo declaro y te doy gracias, Padre, porque eres tú quien hace todas estas cosas. Gracias, Señor, porque tu diseño es perfecto, tu creación es perfecta y tu amor es infinito. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, a ti la gloria, la honra y el poder. En el nombre de Jesús, amén y amén.